Como sabemos, afirmo que en los albores de la psique humana existía la psicosis primaria, provocada por la ansiedad que sobrecargaba la psique de los seres humanos primitivos. La psicosis primaria fue una forma brillante de solucionar el problema de ansiedad. Y estoy seguro de que la psicosis primaria de los seres humanos primitivos, que dio lugar al desarrollo de la conciencia humana, es hoy la psicosis primaria. Como bien sabemos por el curso de biología, cada organismo en el desarrollo individual pasa por todas las etapas de la evolución de los organismos. El mismo principio también se aplica al desarrollo mental. Por esta razón, el hombre moderno en el desarrollo mental pasa también por la etapa de la psicosis primaria del hombre primitivo. Lo pasamos durante nuestra infancia. La maduración mental no es más que el proceso de transición de la psique rígida de la infancia, es decir, el periodo de la psicosis primaria, a la psique flexible del periodo de madurez. Bueno, parece que 75 hasta 90% de la gente no hace esa transición de una psique rígida a una psique flexible durante la adolescencia. Esta rigidez mental persistente durante el periodo de madurez es la continuación de la psicosis primaria de la infancia. En la infancia, sin embargo, la psicosis primaria es completamente fisiológica para la especie humana. Sin embargo, cualitativamente, la psicosis primaria de los adultos y la psicosis primaria de la infancia son las mismas. Se puede decir que en algunas personas la psicosis primaria puede sobrevivir más allá de la niñez para ser la psicosis primaria de los adultos. No es de extrañar entonces que la descripción de ambas psicosis sea idéntica. La psicosis primaria infantil no es un problema desde el punto de vista de los cuidadores durante la primera docena de años más o menos, porque la ingenuidad y la torpeza psicológica que acompañan a la psique rígida se consideran especialmente durante los primeros años de vida de una manera comprensible como normal, síntomas de la niñez, como normales síntomas de la niñez. Sin embargo, los mismos síntomas durante el periodo generalmente considerado como el periodo de madurez mental ya se consideran anormales y muy acertadamente se describen como infantilismo. Y es por eso que en la psicosis primaria el síndrome de la puerilidad, del infantilismo, es inseparable del síndrome de una psique rígida. Salir de la psique rígida de la infancia es la etapa más importante del desarrollo mental humano. Esto significa que se puede superar el estado de la psicosis primaria. Y así es como maduramos mentalmente. Porque la madurez es la capacidad de adaptarse a las realidades del mundo circundante, mientras que la puerilidad o el infantilismo significa desligarse de estas realidades, vivir en una continuación del mundo de los cuentos de hadas. Debemos entender que casi 75 hasta 90% de la gente se consideran adultas y no son maduras psicológicamente, porque no han superado la etapa de una psique rígida. Entonces su psique permanece mentalmente rígida e infantil. Pero no es todo. La flexibilidad mental ganada en la adolescencia no se da para siempre, mientras que la transición de la psique rígida a la flexible pone fin al proceso de maduración de la psique de un niño. El primer signo del proceso de envejecimiento de la psique es la pérdida de esta flexibilidad mental. Y nuevamente hay un síndrome de rigidez mental y, por supuesto,
un inseparable con el síndrome de la infantilidad. Tal endurecimiento tardío de la psique no es más que una psicosis primaria adquirida con la edad, la psicosis secundaria. Tanto la edad de la transición de la psique rígida de la niñez a la psique flexible de la madurez psicológica, como la edad de la transición de la psique flexible de la edad adulta a la psique rígida de la vejez, están altamente individualizadas y determinadas, como parece, genéticamente. Mientras que en la adolescencia más del 75% de las personas superan, mientras que en la adolescencia más de 15-25% de las personas superan el estado de psicosis primaria y disfrutan de la forma madura de la psique humana en todas sus variedades individuales durante varias docenas de años de vida. Casi nadie logra vivir hasta los últimos años de vida sin regresar a la psique rígida, es decir, la psicosis primaria de la vejez. En la vejez nos referiremos a ella como psicosis primaria tardía o psicosis secundaria. Entonces, casi 75% de la población humana, hasta 90%, no experimentará un estado de psique flexible ni siquiera por un momento. Al llamar a las cosas por su nombre, estas personas nunca llegarán a la madurez mental. Además, la psicosis primaria de los adultos que ya se encuentran en su periodo inicial puede exacerbarse desde la paranoia hasta los trastornos del espectro de la esquizofrenia. Repito, la psicosis primaria de los adultos que ya se encuentran en su periodo inicial puede exacerbarse desde la paranoia hasta los trastornos del espectro de la esquizofrenia. Naturalmente, el hecho de que la psicosis primaria de los adultos sea la continuación de la psicosis primaria de la infancia protegerá contra la ansiedad como lo ha estado haciendo durante millones de años. Por esta razón, los trastornos del campo de los trastornos de la ansiedad, incluida la depresión, no ocurren en este 75 hasta 90% de la población. Sin embargo, la complicación más común, pero subestimada, de la psicosis primaria de los adultos es la paranoia. De hecho, el término psicosis paranoica podría usarse en lugar del término psicosis primaria, porque esta última es en realidad la psicosis primaria de extrema intensidad. Cualitativamente, cualquier psicosis primaria subyacente es una psicosis paranoica. Sin embargo, es costumbre hablar de paranoia solo en el caso de una rigidez mental extrema que amenaza el medio ambiente. De hecho, cualquier psicosis primaria puede, en el momento menos esperado, adoptar una forma peligrosa para el medio ambiente, especialmente cuando este entorno no es amigable con una persona psicótica.